La fuente de calor, muy importante. Acuérdense que este calor es el que mueve la geología. Excelente. Estos dos que hay aquí son los que contestaron de una. Los que corrieron a contestar la primera opción que les dieron. Cuidado, aquí no hay problemas de tiempo. Listo, son las tres mecanismos, pero ¿cuál es el más? ¿Cuál es el que aporta la mayor cantidad? ¿Calor radiogénico, calor sensible o calor latente? El más. ¿El cuál? El radiogénico. Hágame el hijo de puta favor, la vida que está asociada a la geología, que está asociada a los cambios planetarios, necesita radioactividad. Sin radioactividad ni pío. Eso lleva a una cosa muy interesante. Si nos proyectamos al futuro del universo, 5.000, 6.000 millones de años, cuando ya no se formen tantas estrellas, posiblemente, y no se formen los núcleos radiactivos que les sobrarán, ya no eran suficientes. Les predigo una era del universo con planetas secos, sin geología, porque no va a haber suficiente calor radiogénico para calentar estos planetas. Ah, no lo mencioné aquí, pero sí en la presentación. Plutón, Titán, están calientes por dentro por radiogénico. También son por sustancias radiactivas lo que mantiene estos planetas calientes. Europa, Io, ya es diferente. ¿Qué pasa en Europa y en Io? Io, por ejemplo, el 2.500 milivatios saliendo por la superficie. ¿Qué calienta el interior de Io? Las mareas gravitacionales. Lo mismo que en Céladus, aunque en Céladus también hay una componente importante de calentamiento radiogénico. ¿Listo? Ese era el quiz de hoy. Les repito, para las personas que llegaron hace un momento, les cuento que tenemos un quiz de toda la clase en la próxima clase. Así que es muy importante que vengan y que vengan preparados y que traigan, pues, digamos, datos. Traigan datos porque vamos a hacer un quiz sobre la lectura del capítulo sobre Marte del libro de Life in the Universe. Ese capítulo creo que es el capítulo... Ay, pucha, eso viene por partes. No tengo aquí el dato, pero se los doy ahorita en un momentico. O búsquelo, si lo pueden buscar ahí, Pedro, me decís. Por favor, sí, dale. Bueno, ¿cómo vamos? Estaba hablando, le decía yo a Mario y a Mauro que tuvimos un problemita con una clase, o sea, tenemos un retraso en el cronograma, pero voy a ajustarlo para que no haya ninguno. O sea, el cronograma se mantiene, después en julio retomamos con astronomía, vemos los últimos temas que son muy importantes, que son la astroquímica, donde vamos a tener una astroquímica invitada, que es la profesora Heidi Kitian, nos va a dar unas charlas de astroquímica, y vamos a hablar nada más y nada menos de aguabilidad planetaria. O sea, ese concepto de aguabilidad, que es la manera como yo lo llamo, o habitabilidad, que es muy importante para lo que vamos a ver. Vamos a ver esta semana Venus y Marte. Venus y Marte como dos de los planetas en los que hoy sabemos que... Es curioso porque el libro no tiene un capítulo dedicado a Venus. Tiene una seccióncita dedicada a Venus. Y resulta que hace un par de meses, o en los últimos 2 años, Venus ha vuelto a tener relevancia en el mundo de la astrobiología. Volvamos a esta diapositiva que habíamos visto hace 3 o 4 clases. Todos los planetas que ustedes ven ahí, excepto uno, están en la zona de aguabilidad. O sea, reciben suficiente luz del Sol para que dadas condiciones de presión y otras condiciones haya agua líquida en su superficie. ¿Cuál es el que no? ¿Cuál de esos planetas no está en la zona de aguabilidad? ¿Ah? ¿Cuál de ellos no está en la zona de aguabilidad? Láncense, una adivinanza. Mercurio es el único que no está en la zona de aguabilidad. Todos los demás planetas que hay ahí, Venus, la Tierra, la Luna y Marte están en la zona de aguabilidad. Es que solo pensar en eso. La Luna es aguable, pero solamente uno de ellos, digamos, tiene océanos superficialmente grandes. Entonces, claro, nos interesa muchísimo el caso de Venus y Marte, ¿cierto? Como planetas primarios. Recuerden que la Luna es un planeta secundario. ¿Ves? No les he pasado. Correcto. Es muy importante entender una cosa con base en el comentario de Mauro. El agua es un mineral que existe en todo el sistema solar, en todos los lugares.
Mercurio también tiene cristales, tiene bloques de hielo de agua. El problema aquí, o la idea aquí, es el agua en los tres estados. ¿Cierto? Bueno, vamos a analizar entonces cada uno de los cuerpos que hay aquí. Bueno, deberíamos analizarlos. En principio, deberíamos analizar esos cuerpos, todos incluyendo la Luna. Pero vamos a analizar especialmente a Venus y a Marte, y para hacerlo necesitamos entender un proceso importantísimo, que es la clave de la no aguabilidad de Marte y de Venus. La clase anterior habíamos visto que, de acuerdo a los modelos de la física de los planetas, esta es la manera como la presión, la temperatura y la densidad varían con la altura. Pero hay un problema con este modelo. Este modelo es limitado porque no incluye el efecto de la luz. Y es que los gases, aunque sean transparentes a la luz visible, las atmósferas se ven transparentes a la luz visible, todas son transparentes a la luz visible. Incluso la atmósfera de Marte es transparente, de Venus es transparente a la luz visible. ¿Por qué no vemos entonces la superficie? Si el aire de Marte es transparente, ¿por qué no vemos la superficie de Venus? De Venus, perdón. Si el aire de Venus es transparente, ¿por qué no se ve la superficie? ¿Por qué no se ve la superficie de Venus si el aire es transparente? ¿Cómo? La luz sale de Venus en vez de entrar. Llega el sol, pero no se refleja en la superficie. ¿De quién? Si es transparente. El aire es completamente transparente, profundidad óptica de 0.0001 al visible. Y nosotros vemos los planetas invisibles. ¿Por qué no se ve la superficie de Venus? Por las nubes. El problema es que en la atmósfera se forman sólidos. Y esos sólidos, sólidos microscópicos, forman nubes. Pero la atmósfera no es completamente transparente al ultravioleta. En todos los gases tienen una sensibilidad ultravioleta. Todas las cosas tienen una sensibilidad ultravioleta. Y la razón es cuántica. El ultravioleta tiene fotones de alta energía capaces de destruir enlaces moleculares. Cualquier cosa hecha de moléculas, ¿cierto?, absorbe luz ultravioleta por la ruptura de enlaces moleculares. La absorción de luz ultravioleta en casi todas las atmósferas planetarias crea una condición muy curiosa, y es una inversión térmica que es muy importante para que el agua de los planetas no escape. Esta inversión térmica define una capa de la atmósfera que llama la troposfera, que termina en la tropopausa, que es el lugar más o menos en el que se produce la inversión térmica. Miren una cosa, si hay inversión térmica, eso significa que una parcela de aire caliente en la superficie, si se calienta súbitamente, por ejemplo por la luz del sol, el calor en el piso calienta el aire, ese aire se calienta mucho, y al calentarse se vuelve menos denso que el entorno y empieza a subir. Ah, pero usted dijo que no había convección. Ojo, es una convección tranquila, sube. Al subir, el vapor de agua que hay en la parcela empieza a formar goticas a una cierta altura, ¡pum!, nubes. Si puede seguir subiendo, ¡pum!, cristales. Pero tenemos, los cúmulos son de gotas, son las nubes estas que son como de algodón. Pero si sigue subiendo, se forman los cirros, que son de cristales. ¿Hasta dónde puede subir el aire caliente? El aire caliente sube mientras el entorno esté más frío que él. A esta altura, en la atmósfera, el entorno empieza a estar más caliente que el aire de la superficie. Y el resultado es que la nube sube y para en la tropopausa. Se puede ver la tropopausa con las nubes. Tarea para esta semana y para las vacaciones, porque esto ya huele, como digo yo, a coveñas. Tarea para las vacaciones, salir a ver la tropopausa. ¿Cómo se ve? Busquen las nubes de desarrollo vertical más altas, que son los cumulonimbus. Que aquí en Medellín somos expertos en cumulonimbus. ¡Hueputa! Son las nubes verticales, esos chorros de... Si usted ve un cumulonimbo a lo lejos, el cumulonimbo termina en plano. Esa es la tropopausa. Usted puede ver la tropopausa en las nubes de la Tierra. Como hasta ahí llegan las nubes, el agua no sigue para arriba. De tal manera que las atmósferas que tienen tropopausa tienen una trampa de agua. Por eso el agua de la Tierra no escapa. Ahorita vamos a ver el caso de Venus. ¿Qué sucede?
la luz ultravioleta que rompe las moléculas por encima de la tropopausa crea una nueva fuente de química, de dinámica en todas las atmósferas planetarias que modifica la composición química. Una cosa es la composición química de la atmósfera a nivel de superficie, otra es la composición química a nivel por encima de la tropopausa. A la química que se produce por la acción de la luz se llama fotoquímica y es fundamental en la determinación de la composición a gran altura de las atmósferas planetarias, pero también de la composición completa. Bueno, a muy gran altura ocurre otro fenómeno, y es que a baja altura hay moléculas, las moléculas tienden a absorber la luz infrarroja, verán que eso se llama efecto invernadero, lo vamos a estudiar cuando hablemos de la habitabilidad, es la absorción de luz infrarroja, pero no de la que viene de afuera, es la absorción de luz infrarroja que viene de la superficie del planeta. Pero a gran altura, los gases de efecto invernadero están tan diluidos que la luz infrarroja se va fácilmente. ¿Y eso qué hace? Cuando la atmósfera convierte a la atmósfera en un foco de luz infrarroja. Como es un foco de luz infrarroja, la temperatura vuelve y disminuye. Y eso crea una segunda capa o una segunda frontera, ¿cierto? Que sanducha aquí una capa de la atmósfera que se conoce como la estratosfera. Solo hay estratosfera en planetas donde ocurre esta doble inversión de la temperatura. No todos los planetas tienen estratosfera. La Tierra tiene estratosfera, Marte tiene estratosfera, Venus no. Y esto es súper importante. La estratosfera es el lugar, digamos, en el que también pueden quedar atrapados algunas cosas. Por ejemplo, hay una química, una fotoquímica muy importante en la atmósfera de la Tierra. ¿Qué transformación química ocurre en la estratosfera de la Tierra por acción de la luz ultravioleta? Crea una composición química distinta de la de la superficie. Forma ozono, correcto. El ozono se puede formar a cualquier altura. Es más, realmente la actividad industrial forma ozono. Pero se destruye. El ozono es una especie molecular muy inestable, o sea, muy reactiva. Pero a esa altura, con la cantidad de luz ultravioleta, la cinética química hace que se produzca suficiente ozono para que hagan concentraciones significativas de ozono a esa altura. Y ese ozono crea además, ustedes ya saben, una capa adicional a la luz ultravioleta, porque el ozono además es absorbente, muy opaco a la luz ultravioleta. Todos son mecanismos que hacen que podamos estar hablando aquí, sin ese ozono. Para que haya ozono significa que se necesita que haya una buena cantidad de oxígeno en la troposfera. No hay ozono en la atmósfera sin abundante cantidad de oxígeno. Entonces, el ozono, la protección ultravioleta natural de la superficie, requiere una composición. No había capa de ozono en la estratosfera en tiempos anteriores a la fotosíntesis exogénica. Bueno, si seguimos subiendo, las moléculas se van enrareciendo cada vez más y otra vez empieza a ocurrir, ¿cierto?, un proceso de calentamiento, pero ya por absorción de luz ultravioleta extrema y rayos X. De tal manera que este perfil que ustedes ven aquí, que el perfil de la temperatura que vemos en la Tierra es muy característico de las atmósferas planetarias. Pero aquí me interesa una cosa muy interesante, una cosa importante. Por encima de esta segunda capa de inversión se produce una tercera capa, vamos, de troposfera, estratosfera, mesósfera y finalmente llegamos a la termósfera. En la termósfera y en la mesósfera ocurre un fenómeno muy importante para las especies tecnológicas. Y ese fenómeno muy importante es la luz ultravioleta ioniza las especies químicas y produce una capa conductora de la electricidad que crea varios efectos interesantes en la atmósfera. Esa capa conductora de la electricidad se la llama ionosfera, tiene propiedades contra las señales radiales. Por ejemplo, hay señales radiales que pueden reflejarse, que salen de la superficie y se reflejan en la ionosfera. Esto ha garantizado las comunicaciones intercontinentales por mucho tiempo. De tal manera que si usted quiere diseñar comunicaciones radiales, tiene que garantizar que su frecuencia supere la ionosfera. Pueden imaginarse ustedes extraterrestres metidos en atmósferas con una ionosfera tan conductora que ninguna de sus comunicaciones logre salir, por lo menos en el rango de radio. Tal vez utilicen rayos láseres. Bueno, por encima en la región de la termósfera y la mesósfera, también se pueden producir fenómenos electrónicos o eléctricos, muy interesantes. Uno de ellos es el proceso inverso a la ionización, ¿cierto? Los gases se ionizan cuando la luz ultravioleta golpea los átomos y les quita los electrones. Los electrones libres pueden ser capturados por los iones y en el proceso se puede emitir luz
¿cierto?, que puede verse. En el caso de la Tierra, la emisión de luz por recombinación producen las auroras polares. Ahora, hay una cosa muy curiosa con las auroras, y es que en la Tierra solamente se producen cerca al polo norte y al polo sur geográfico. ¿Por qué? Si esto es un proceso natural. En realidad hay auroras en toda la atmósfera. Hay auroras ecuatoriales. En Marte han visto auroras en todas partes. ¿Por qué en la Tierra las auroras se concentran? Es en las regiones polares. Ahora iba a hacer... Correcto. En el siglo XIX, correcto. En zona ecuatorial. Pero entonces, ¿por qué en la Tierra mantienen las auroras concentradas en los polos? ¿Por qué no hay auroras? Pues, esta es una, digamos, excepción. ¿Por qué no hay auroras por toda la atmósfera? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la magnetosfera? Resulta que la actividad ionosférica puede ocurrir espontáneamente en cualquier latitud, pero en los polos tiene un input adicional. Además de la luz ultravioleta, tiene un input electrónico. Hay electrones que están entrando a la atmósfera, estos electrones contribuyen con la recombinación y contribuyen con la ionización. ¿Por qué se produce la entrada de esos electrones? Como se ve aquí, por la inclinación del campo magnético. Es la inclinación del campo magnético. Cerca del Ecuador, el campo magnético es paralelo a la superficie, así que estos electrones circulan horizontalmente a muy gran altura. Pero si usted está en Oslo, el campo magnético está inclinado 45 grados, los electrones pueden llegar hasta la superficie, produciendo una cosa que se llama el óvalo auroral. Hay óvalos aurorales en otros planetas del universo. Podríamos, con la detección de los óvalos aurorales, podríamos con la detección de los óvalos aurorales determinar que un planeta tiene un campo magnético dipolar. Porque está la clave. Resulta que luz de la atmósfera puede ser o puede darnos evidencia de la presencia de campos magnéticos dipolares. Porque esos electrones que ustedes ven ahí provienen del entorno magnético del planeta. Hay una cosa muy interesante, y es que no solamente la Tierra y los planetas terrestres o los planetas volátiles tienen campo magnético. El Sol, que es una gigantesca bola de plasma que rota, también tiene un campo magnético. Esto que ustedes ven aquí es el campo magnético del Sol. La interacción entre el campo magnético del planeta y el campo magnético del Sol crea una cavidad magnética que separa la región donde el campo magnético del planeta domina sobre el campo magnético del Sol. A esa región que lo separa se llama la magnetosfera planetaria. Estamos muy interesados en la astrobiología en saber qué planetas en el universo tienen magnetosferas, por lo que vamos a ver con Venus y con Marte. Pues la presencia de magnetosfera se podría poner en evidencia por la existencia de óvalos aurorales. Miren, en los lugares donde se ven auroras de noche, la actividad auroral se ve intensificada por los electrones que vienen de que llaman la magnetocola. Mientras que las auroras que se producen de día, porque ojo, también en Islandia hay auroras de día, por más que no se ven. Pues porque, obviamente, ahí está el sol, marica, no se va a ver. Pero hay auroras de día y hay auroras de noche. Las auroras de día vienen del viento solar. Las que las que se ven por la noche vienen de la magnetocola, las de día vienen del viento solar. Detectar auroras es una evidencia de que hay una magnetosfera. Bueno, miren en esta representación artística alcanzan a ver la magnetosfera, ¿cierto? Como esa cavidad, como si el planeta estuviera rodeado de un campo de fuerza, ¿cierto? Que protege. ¿Protege qué? Es la pregunta ahí. ¿Qué está protegiendo la magnetosfera? Cuando en realidad lo que estamos viendo es la entrada de electrones que producen actividad auroral. La magnetosfera está protegiendo la atmósfera contra la erosión. Porque así como hay erosión de las rocas y los minerales por la acción del agua, la lluvia y el viento, en los planetas terrestres hay erosión, ¿cierto?, atmosférica por la acción del viento de la estrella. Bueno, si uno sigue para arriba, y esto es muy importante porque ya nos vamos acercando
a lo que le pasa a Venus y a Marte, que los dejó en el estado en el que está, a gran altura encontramos una gran región, una región inmensa, que llega más o menos a la mitad de distancia de aquí a la Luna, la tienen todos los planetas, que se llama la exósfera. Una gigantesca bola de gases, ¿cierto?, a muy bajísima presión, pero que todavía están ligados gravitacionalmente con la Tierra. A esa región se la llama la exósfera. Atención con esto. Si usted quiere que un planeta conserve su atmósfera, debe garantizar que esa exósfera esté protegida. Porque en la exósfera están los gases que dicen, me quedo o me voy. Si usted empieza a sacar gases de la exósfera, la erosión atmosférica empieza a ocurrir y el planeta empieza a tener problemas. Entonces, atención con esto. Si usted va a buscar planetas, si usted está haciendo modelación planetaria, modelación de campo magnético, si quiere saber si el planeta puede tener una magnetosfera que garantice digamos, la protección de la atmósfera contra la erosión, tiene que garantizar un campo magnético lo suficientemente intenso para que la magnetosfera llegue hasta casi 200.000 kilómetros, como aquí. Les cuento, en el caso de la Tierra, la magnetosfera llega a 36.000 kilómetros de día, pero se extiende de noche hasta 800.000 kilómetros. Entonces, ¿cuál es el resultado? De día hay una parte de la exósfera terrestre que está prácticamente en la calle, pero de noche hay una gran parte que está la Tierra rota, y eso hace que en realidad la exósfera más o menos se mantenga de la Tierra casi toda dentro de la magnetosfera terrestre. ¿Correcto? Muy bien. Ahí no. Hablemos de ese fenómeno, el fenómeno de escape atmosférico, que es el fenómeno, repito, insisto, que es el que da la clave. Hoy sabemos de por qué Venus y Marte, estando en la zona de agua-habilidad, están más secos que una tostada. Hay varios mecanismos de escape atmosférico. El primer mecanismo más evidente se debe al hecho de que los gases pues, se tienden a dispersar. Se mueven, las partículas en el aire se mueven. ¿A qué velocidad va una molécula de nitrógeno en el aire? ¿Alguien sabe ese dato? ¿A qué velocidad se mueve típicamente una molécula de nitrógeno en el aire? ¿Qué dice? Fercho. Velocidad de una molécula de nitrógeno en el aire más o menos. Dato más o menos ahí, digamos, por encima. ¿Cómo se calcula la velocidad de una molécula en el aire? Se calcula utilizando el principio de equipartición de la energía, ¿cierto? ¿Con qué propiedad termodinámica de un gas está relacionada la velocidad de las moléculas? La temperatura, ¿correcto? Ahora, ¿qué determina la temperatura? La temperatura termodinámicamente determina la energía cinética promedio que tienen las moléculas. Entonces, este no es exactamente la energía cinética promedio. La energía cinética promedio es 3 medios de kBT, pero vamos a asumir este valor. Si usted iguala esta energía cinética promedio a la energía cinética de una molécula, usted puede determinar orden de magnitud cuál es la energía, la velocidad promedio de una molécula. Donde esta masa que aquí es la masa molecular promedio. A una temperatura del orden de 300 grados Kelvin, que es la temperatura atmosférica de la Tierra, el cálculo da más o menos una velocidad de 500 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que va una molécula de nitrógeno aquí en el aire. Ahora, esa molécula no recorre más de una micra antes de chocarse con otra. Y eso también crea un efecto de protección. Las moléculas de nitrógeno de la superficie de la Tierra están protegidas porque hay otras moléculas que no las dejan escapar. No importa que vaya muy rápido. Por eso podemos tener ollas a presión a 150 grados y ese vapor no se va a ir. Hay aire por encima. Pero ¿qué pasa cuando usted llega a la exósfera? Cuando usted llega a la exósfera, esta velocidad, la partícula sale a esa velocidad y si no encuentra ninguna molécula en el camino, va a seguir a esa velocidad, excepto porque la Tierra atrae a la molécula. Entonces la molécula puede salir, pero si no tiene suficiente velocidad, la molécula vuelve y cae. Sobre la exósfera de la Tierra están lloviendo moléculas que hace un mes habían salido, pero no les alcanzó la velocidad y se devolvieron. Afortunadamente, marica,
¿Qué tal que se nos escapen? Ahora, ¿cómo podemos saber qué gases pueden escapar? Entonces miren la idea. Usted puede calcular qué gases pueden escapar conociendo la velocidad de escape. Este es un diagrama de cuáles son los gases que pueden escapar. Entonces miren ahí están. ¿Cuáles son las moléculas, cierto, que a una temperatura determinada tienen una velocidad determinada? Correcto. Y también está aquí la velocidad de escape. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Vemos nosotros aquí que en la Tierra, por ejemplo, si el hidrógeno y el helio alcanzan la exósfera, su velocidad por temperatura es la suficiente para que, si la molécula alcanza esa velocidad, llegue a la Luna. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que la Tierra no es capaz de retener el hidrógeno y el helio, pero sí el vapor de agua, el amoníaco, el metano. Miren qué pasa en Marte. En Marte, ¿cierto? A la temperatura de la exósfera o a la temperatura que tiene, digamos, la alta atmósfera, pueden escapar el vapor de agua, el amoníaco, el metano, el hidrógeno, el helio. Es un planeta que está jodido por gravedad. Por gravedad. Venus y la Tierra están muy bien. Miren otros. Titán, Ganímedes, Io. Y esto explica, en una primera aproximación, por qué algunos planetas no tienen una atmósfera que es suficientemente grande. Uno puede calcular la masa, la sustancia crítica, las sustancias que pueden escapar, y con ellas hacer una tabla de qué sustancias se pueden conservar y cuáles no. Me voy a saltar esta tabla porque no hay nada más poderoso que un diagrama. Ese diagrama es suficientemente diciente para decir qué cosas pueden escapar de la superficie de un planeta. Pero es que resulta que ese que hay ahí es un escape básicamente cinético. Hay otros mecanismos que pueden arrebatarle gases a la atmósfera de un planeta. Miren aquí los mecanismos resumidos que le pueden quitar gases, por ejemplo, a la superficie de Marte. Hay mecanismos, entonces el escape que acabo de mencionar también se lo llama el escape de Jeans. El escape de Jeans tiene suficiente velocidad una molécula para escapar. En realidad el escape de Jeans mezcla dos cosas, ¿cierto? La capacidad de escapar y también cuánta densidad tiene la atmósfera. Recuerden, una atmósfera muy densa, por muy bajita que sea su velocidad de escape, en una atmósfera muy densa el hidrógeno no va a escapar porque le estorban las otras moléculas. Pero si la atmósfera tiene un nivel muy tenue, las moléculas pueden escapar. Una vez, ojo, una molécula o un ion, inclusive sin tener velocidad, alcanza la exósfera, el viento solar puede arrastrar los iones y llevárselos, ¿cierto? A eso se lo llama ion pickup. Es decir, el ion está por ahí y dice, no, ¿y usted quién es? No, yo soy de la Tierra, venga para acá, papito, de puta, yo soy de Marte, me lo llevo. Especialmente el viento solar es responsable de esto. También puede ganar partículas, pero esencialmente el asunto aquí es electromagnético. El escape electromagnético es uno de los que pueden llevarse a la atmósfera del planeta. Dan otro mecanismo, sputtering. El sputtering es cuando partículas golpean la superficie del planeta y le dan a los átomos velocidad suficiente para que escapen del campo gravitacional. Eso pasa, por ejemplo, en Mercurio. La atmósfera de Mercurio es una atmósfera de sodio. Y esa atmósfera no es debida a que Mercurio exude sodio. Ustedes saben que las atmósferas planetarias, ya lo saben, vienen todas del interior. ¿De dónde vienen, María? El CO2, por ejemplo, de la atmósfera de la Tierra, ¿de dónde viene? De las rocas. ¿De cuáles? De todas las rocas producen CO2. Cuando decimos que el aire de la Tierra viene de las rocas, es porque, por ejemplo, este granito que hay aquí. A propósito, miren el granito. El granito es una roca espectacular. Es la roca de la que está hecha la litosfera terrestre. Que a propósito es muy raro porque este granito no estaba aquí donde estamos. Porque aquí donde estamos en un arenero ni el hijo de puta. Están las playas del río Aburrá. ¿De dónde viene este granito? Este granito no lo sacaron de acá. Este granito lo trajeron para poder construir la Universidad de Antioquia. ¿Dónde vendría? Debe haber una cantera de granito, ¿cierto? Así como hay canteras de mármol, ¿cierto? Para construir eso. Entonces, esta es una roca ígnea. Aquí están cristales que se forman durante la cristalización de la roca. Pero esta roca no está produciendo CO2. ¿Por qué? Si aquí hay atrapados minerales de carbonato, marica, tienen el carbono atrapado en minerales. ¿De dónde viene el CO2 entonces? Viene de las rocas. ¿Quién es el que saca el CO2? ¿De dónde sale el CO2 finalmente del interior?
actividad magmática. Es el magma, el que al estar a una alta temperatura destruye los minerales, libera los gases y esos gases salen. Solo si hay magma, solo si hay actividad volcánica, vos llenás una atmósfera de CO2. En Mercurio hace mucho no la hay. El sodio que forma la atmósfera de Mercurio es sputtering. Partículas del viento solar golpean la superficie y la sacan. También en la Luna. La Luna tiene una atmósfera de iones que es formada por sputtering directamente de la superficie. Bueno, todos esos procesos contribuyen al escape atmosférico. Este es un diagrama muy interesante porque muestra los procesos que operan tanto en los planetas no magnetizados, como en el caso de Marte y de Venus, como en los planetas magnetizados, como la Tierra. Y miren aquí el caso de Marte, es el caso más grave. Marte es el maestro de los planetas del sistema solar de escape atmosférico. Esa es la razón por la cual hoy Marte tiene una atmósfera de mierda. Aunque tiene todas las condiciones, tuvo actividad volcánica, todavía la tiene para botar CO2. El problema es que le está escapando todo por escape de genes, ¿cierto? Le está escapando por escape en bloque. Hace otro interesante. Usted es una molécula de agua y usted no escapa porque es muy pesada para tener la velocidad de escape. Pero usted está metida en una burbuja que por la acción de algún efecto, de algún evento, por ejemplo la formación de las nubes, esa burbuja completa fue empujada. Toda empujada a tal velocidad que en un momento dado, pum, se le escapa. Es el bulk ion escape. Marte sufre todos los procesos. Venus, ¿de qué sufre Venus? Venus sufre de un proceso de ion pickup debido a que no tiene campo magnético y también hay un efecto de sputtering en la alta atmósfera debido a la acción del viento solar. Todas estas cosas juntas, tanto la fuente de gases del interior, la fotoquímica y el escape atmosférico es el que determina estos números que hay aquí. Estos números que hay aquí son la composición que tienen las atmósferas de los planetas rocosos que nos interesan en el sistema solar o que tenemos en el sistema solar. Miren las diferencias significativas entre todos. Miren los colores que representan los tipos de sustancias. Mirando la atmósfera de Venus y de Marte nos damos cuenta que el CO2 es la norma. Planeta, exoplaneta terrestre, que usted descubra, lo primero que tiene que adivinar es atmósfera de CO2. Porque el CO2 es el gas más abundante. Si el CO2 no abunda, como en el caso de la Tierra, es porque hay un proceso adicional que está cambiando la química, o que la cambió. En este caso, ¿cuál es el gas más abundante después del escape, después de la emisión, de la gassing, después de la actividad biológica, el más abundante en la atmósfera de la Tierra? ¿De qué está hecho el aire? El más abundante. Nitrógeno. Gas nitrógeno. Se necesita el nitrógeno para la vida. Se necesita una atmósfera de nitrógeno para la vida. A ver, vamos a especular. Vamos a especular. ¿Qué pasaría si la atmósfera tuviera menos nitrógeno? Imagine que tuviera, no como aparece aquí, 78%, sino que tuvieras, por ejemplo, 30% de nitrógeno. Pero que tuviera la misma masa. Si no tuviera tanto nitrógeno, ¿cuál de esos gases creen ustedes que subiría? ¿Cuál de esos gases? Uno podría inclinarse a pensar que CO2. ¿Por qué? Porque es el gas natural, pero ¿cuál es el problema con el CO2? Efecto invernadero. Si subiéramos el CO2 de 400 partes por millón actual hasta ser 20% de la atmósfera, tendríamos a Venus. Entonces no es el CO2, no subamos el CO2, subamos el oxígeno. Imaginen que la atmósfera de la Tierra tuviera 50% de oxígeno. Por allí el biólogo marino me dice, imposible. Imposible, ¿cómo va a tener usted 50% de oxígeno? La atmósfera de la Tierra ha tenido historia, lo mostraba, creo que Mauro, en la diapositiva de Mauro, picos de oxígeno. Creo que ha llegado, no creo que llegue hasta el 50%, pero por ahí hasta el 30%. Todo gracias a la actividad biológica en los océanos. ¿Qué pasaría si la Tierra tuviera más oxígeno? Oxígeno, chimba, no. Ustedes saben que el oxígeno es, en la vida, ¿cómo?
Y letal, es altamente letal porque pone en las reacciones bioquímicas un nivel de energía por ahí abajo y permite que hayan transferencias de energía poderosas. Es un átomo maravilloso que mueve la bioquímica y crea cosas tan complejas como nosotros. No habría multicelularidad sin oxígeno. Sin oxígeno no habrían estos monstruos que hay aquí. Pero ¿qué pasaría si hubiera más oxígeno? Vida más grande. Solo vamos a ver con Mario. Estoy aquí especulando. Animales más grandes. Mario nos va a explicar, oiga, que ya comprometido, a explicarnos por qué durante el Mesozoico hubo animales más grandes. Y si habrían dinosaurios en otros planetas. O si, por ejemplo, podríamos tener planetas de gusanos nomás. Ese es el sueño húmedo de Mario. Un planeta de gusanos extraterrestres. ¿Correcto? Porque Mario es gusanólogo. Oiga, pues, más oxígeno. Cuando ha habido más oxígeno, por ejemplo, pueden haber tamaños de animales más grandes, tal vez una complejidad animal mucho mayor, qué sé yo, pero también habría más incendios. ¿Cierto? La cantidad de oxígeno que hay en la Tierra es la justa para que no hayan incendios. Inclusive es una de las características que se dice hacia la Tierra excepcional. Que tenga suficiente oxígeno para la vida, pero no tanto para que se incendie. ¿Cierto? Hay una zona de los ricitos de oro en la cantidad de oxígeno. Entonces, ese nitrógeno nos está salvando de los incendios y del calor. ¿De dónde putas viene ese nitrógeno? Sabemos que una parte viene de la vida, que parece ser sabia, y decir, carechimba, llena con esa huevonada, pero otra parte vino de la formación planetaria. Es parte del remanente. Hay otro planeta que tiene mucho nitrógeno en la atmósfera. Titán. Casi toda la atmósfera de Titán es nitrógeno. Aunque se cree que el nitrógeno de Titán viene de impactos cometarios. La cantidad de cada sustancia en una atmósfera se representa típicamente en estos diagramas. Y la última clase de este módulo yo la quiero hacer en sala de computadores. O los quiero invitar a que traigan portátiles. Porque les voy a enseñar con diagramas como estos a que calculemos cómo se vería el espectro de transmisión de una atmósfera habitable. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer una práctica sencilla de estudio de biofirmas utilizando espectroscopía. Bueno, oiga, me tomé toda la clase y no hablé de Venus. Hágame el hijo de puta favor, ahí está pintado, pues lo haga. No, lo que pasa es que Venus, como les digo, ocupa una sección chiquitica, supuestamente, y la parte más interesante de Venus se la voy a dejar es a Mario. Para que Mario, oiga, porque es que la parte que viene de biología con Mario es la parte más interesante. En realidad, lo que hicimos Mauro y yo fue prepararle el terreno. Mario va a hablar ya de la vida, la ecología, la evolución, ¿cierto? La posibilidad de vida inteligente. Y entre otras, Mario también le dejo de tarea a Mario la posibilidad de hablar de vida de planetas bacterianos o planetas de arqueas, planetas de organismos, de microorganismos. Bueno, hablemos un poco de Venus. Yo sé que los astrónomos y las astrónomas aquí saben mucho sobre Venus. Uno de ellos es que el planeta más brillante es el objeto más brillante después del Sol y de la Luna en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué Venus es tan brillante? ¿Por qué? Refleja mucho la luz. Cuando se mira al telescopio, y esto empezó a hacerse en los tiempos de Galileo, Venus presenta una característica muy curiosa. Y es que a diferencia de Marte y de Mercurio, al que se le notan manchas, a Venus no se le nota ninguna mancha. Tiene que ser una fotografía muy bien tomada de Venus y jugando con filtros para que usted empiece a ver manchas en la superficie de Venus. Oiga, y no importa la época del año, no importa la hora de Venus, siempre Venus tiene una coloración continua. Si tomas una fotografía mucho más fina, te das cuenta de por qué. Y es que Venus es el planeta nube. Planeta nube. Nubes por toda la superficie. Las nubes están hechas de cristales de hielo que están entre las cosas, entre los minerales más reflectivos que existen. El granito es reflectivo, pero no mucho. El mármol es reflectivo, pero no tanto como el hielo. El hielo es el mineral más reflectivo que existe. Y eso que ni el hielo. ¿De qué color es el hielo realmente? Un bloque de hielo en la Antártica, ¿de qué color se ve, Mario? Verdoso azul. En realidad, ¿qué es lo que es blanco?
en la Antártica o en los glaciares? ¿Qué es lo que es blanco? ¿Qué parte del glaciar es lo que hace que se vea blanco? Pero están los cupos de nieve. Es la nieve. La nieve es la que es blanca. ¿Y dónde cae nieve? Donde está frío. Pero debajo de la Antártica realmente es azul. Hermano, no es azul, es transparente. Si usted se mete debajo de la capa de nieve, llega a hielo que puede ser azuloso, pero si usted sigue profundizando, a oscuras completamente, es completamente transparente. 2 kilómetros de mineral transparente. Una belleza. Las personas que trabajan en física instalaron un instrumento dentro del hielo de la Antártica. ¿Alguien sabe cómo se llama? El Ice Cube, ¿cierto? Que son cámaras de video instaladas debajo de la Antártica, prendidas y no ven ni mierda. Háganme el computador, qué chimba de cámaras. No ven ni mierda, pero a 100 metros de distancia, si algo se ilumina, lo ven. ¿Qué puede iluminarse dentro del hielo? Partículas de alta energía que entran dentro del hielo. El Ice Cube detecta partículas de alta energía. Bueno, esta propiedad de Venus de ser tan brillante se mide en una cosa que se llama el albedo geométrico. Miren los albedos. Miren los albedos. ¿Cuál es el planeta con más albedo de todos? Definitiva y sin ninguna duda, el planeta de más albedo es Venus. En realidad, le compite a Venus Enceladus, como el cuerpo planetario de mayor albedo del sistema solar. Enceladus ya va superando el 80%. Inclusive hay partes de Enceladus que tienen albedos mayores al 100%. What the fuck? ¿Cómo puede ser el albedo mayor al 100%? El albedo, muy importante, hay dos tipos de albedo. Uno se llama albedo geométrico y otro se llama el albedo Bond. Los menciono porque es un tema que vamos a ver en la habitabilidad. El albedo geométrico se mide como cuál es el porcentaje de brillo que tendría un cuerpo, ¿cierto? Respecto al hecho o respecto al mismo cuerpo, pero hecho de una sustancia que refleje igual en todas direcciones. A esa sustancia se la llama un objeto de superficie lambertiana. En la Tierra solo conocemos una superficie así, la del icopor. Si usted pone el icopor y lo ilumina y lo voltea, el icopor no presenta variaciones en brillo. No importa el ángulo en el que usted ilumina el icopor, él refleja igual en cada ángulo. A eso le llaman la superficie lambertiana. Si usted reemplaza todo Mercurio por una superficie lambertiana, la superficie de Mercurio, entonces el brillo de Mercurio, ¿cierto?, sería casi 90% mayor. O el brillo actual de Mercurio, como usted lo ve, es el 10% de si estuviera hecho de icopor. Esa sería la definición. El brillo de Venus es el 65% del que tendría si estuviera hecho icopor. Marica, planeta icopor también lo podríamos llamar. Cuasi-icopor. Cuasi-icopor. Bueno, ¿dónde en la Tierra tenemos nubes en tal cantidad? En los lugares donde hay mucha evaporación del agua. En este caso, las dos imágenes que ustedes ven aquí son imágenes tomadas sobre qué parte de la superficie de la Tierra. Las dos. El Amazonas. ¿Cierto? El bosque del Amazonas. Aquí estamos viendo una muy bacana. Entre las nubes se ve el río, lo que es muy raro. Pero esta es la verdadera realidad del Amazonas. Y es, ¿cierto?, cubierto completamente de nubes. Que a propósito, nubes que están ahí, en parte por la circulación atmosférica, y en parte porque los árboles las hacen. Los árboles necesitan esas nubes para poder mantener el ciclo hidrológico. Ustedes saben que deben saberlo, y si no, por favor, las selvas fabrican su propio ciclo, mantienen su propio ciclo hidrológico. Esto llevó en los años 60 a pensar que si Venus era un planeta de nubes, debía tener debajo una selva tropical húmeda. Y pasó un tiempo en el que se especuló mucho sobre los lagartos de Venus. Antes de que se acuñara el término marciano, pues también había venusiano. Animales venusianos. Correcto. ¿En qué momento nos dimos cuenta de que no era así? ¿Y cómo? A ver, ¿ustedes qué saben? ¿Cómo sabemos que Venus no tiene pantanos y que al contrario está lejos de tenerlos? ¿Cómo? ¿Cómo supimos? Porque no se ve la superficie, así que uno no puede descartar esta hipótesis. ¿De qué manera nos damos cuenta de que la superficie de Venus no tiene pantanos? Repito, no hay manera de ver por entre las nubes de Venus. ¿Cómo? Radar. Temperatura. ¿Cómo se ve la temperatura? Luz infrarroja. Microondas.
todas las cosas calientes emiten luz. Y eso fue exactamente lo que se hizo a principios de los años 60 desde la Tierra utilizando radares. Ahora, emitíamos con los más grandes radiotelescopios pulsos de radio que iban hasta Venus y se devolvían. El tiempo de ida y regreso a Venus es de apenas un par de minutos. Al regresar, midiendo el tiempo de ida y regreso, podíamos saber la altura, pero también midiendo la intensidad y la polarización, podemos saber propiedades de la superficie, incluyendo la temperatura. Pero la tapa del Congolo fue esta nave. Mide esta nave bien porque esta nave eliminó todos los dinosaurios de Venus. Se llama Pioneer Venus 1 y fue una nave que estuvo estudiando por más de 13 años la atmósfera de Venus, midiendo la cantidad de microondas e infrarrojo que se emitía. ¿Qué descubrimos? La emisión de la superficie de Venus es tal que las temperaturas alcanzan valores horrendos. ¿Dónde está aquí la temperatura superficial de la Tierra? No está, maricas. No está. El punto más frío de Venus, fíjenlo ahí, están en las regiones polares, está a 600 Kelvin. O sea, ¿cuántos grados Celsius? 600 Kelvin. 330 grados. No. 327 grados. El punto más frío. El congelador de Venus a 300 grados y los puntos más calientes pueden alcanzar temperaturas superiores a los 600. Y que hay lugares aquí que pueden llegar, no creo que lleguen hasta allá, típicamente rondan los 700 grados, estamos hablando de 400 grados Celsius. Nos dimos cuenta con la emisión infrarroja del planeta. No se podía explicar esto con la temperatura de las nubes, porque ¿a qué temperatura están las nubes? ¿Dónde se forman las nubes? En la tropopausa. Y la tropopausa es el punto de menor temperatura de la atmósfera. ¿Cierto? Las temperaturas de las nubes típicamente están por debajo del punto de congelación de las sustancias líquidas. El agua, del ácido sulfúrico. Las temperaturas típicas de las nubes pueden ser 200 Kelvin, 300 Kelvin. Así que ese calor no podía venir de la atmósfera, tenía que venir de la superficie. Los estudios por radar nos han revelado muchas otras cosas sobre Venus maravillosas. Una de ellas es que es el único cuerpo del sistema solar que tiene un paisaje, una geografía como la de la Tierra. Ninguno la tiene. ¿A qué me refiero con una geografía? Tiene porciones del planeta que se elevan por encima de otras regiones kilómetros. En la Tierra, por ejemplo, en el fondo de los océanos, 4 kilómetros. Los Andes, 6 kilómetros de altura. Hay una diferencia de casi 11 kilómetros desde el fondo del océano. Eso pasa en Venus. Inclusive las regiones altas son regiones casi que forman continentes. Y para muchas personas eso parece indicar que es un planeta con continentes. Pero nosotros que sabemos de geología y geofísica, sabemos que no es así. ¿Qué es un continente? A ver, mis geofísicas y mis geofísicos de martes y jueves. ¿Qué es un continente? Empezamos por qué no es. Un continente no es una parte de la corteza alta. No, eso no es. Porque alto, también en los océanos hay montañas muy altas. ¿Qué es un continente? ¿Qué es un continente, Natalie? Decirlo duro. Continente. Empecemos con la frase que está ahí en el techo. Es una porción de la litosfera, en realidad de la corteza. ¿Qué características tiene? Son características petrológicas, mineralógicas, las que determinan que sea continente. Corteza continental. 2, vieja, muy bien. Más viejo que el resto. Otra, minerales ligeros, ricos en aluminio. Véalo aquí. Minerales graníticos. En cambio, el océano, o sea, la corteza oceánica, ¿de qué tipo de rocas está hecha? ¿O de qué tipo de minerales? Rocas en el sentido de ígneas, metamórficas o sedimentarias. Está hecha de rocas ígneas. Minerales pesados, ricos en hierro y en magnesio. La composición de la corteza de Venus es más o menos homogénea. Así que las diferencias en altura no se debe a que haya habido corteza continental, corteza, no, es una diferencia debida simplemente a la tectónica vertical. Partes que se elevaron y partes que se hundieron. En los años 70, los rusos, que son los únicos capaces de construir naves espaciales, con la capacidad de soportar 400 grados Celsius,
de temperatura es que 400 grados, marica. Es un horno, ¿cierto? A esa temperatura se cocinan las tortas. Y no fueron capaces de meter paracaídas a 400 grados. Dígame que estaban hechos de putas paracaídas, marica. Usted le dice a alguien, pues un paracaídas para que soporte 400 grados. Aquí les presento una copia, obviamente en la Tierra, de la Venera 7, que fue la primera sonda que se metió dentro de la atmósfera de Venus. Y hizo algo maravilloso. Hizo esto. Medir el perfil de temperatura y de composición de la atmósfera. Llegó a la superficie y quedó prendida 25 minutos. Y ya pues, se tostó. ¿Qué hizo durante los 25 minutos? Radiar al espacio la señal de lo que había capturado. Logró mandar la señal para enseñarnos esto que hay aquí. ¿Y qué vemos? El clásico perfil lineal de temperatura que va disminuyendo desde la superficie hacia afuera, pero vemos otra cosa muy interesante. ¿Qué no vemos? No hay estratosfera. La atmósfera de Venus solo empieza a producirse inversión de la temperatura a más de 100 kilómetros de altura, que en el caso de la Tierra a 100 kilómetros termina la atmósfera. Pues termina en el sentido aeroespacial. En Venus la estratosfera es casi inexistente. ¿Y eso qué va a implicar? Que se pueden formar nubes y nubes y nubes que llegan casi hasta el borde de la atmósfera. Entonces las nubes de Venus son muchísimo más altas. También descubrimos que hay capas de nubes a distintas alturas. Y eso es lo que hace que en Venus no haya nunca un huequito por el cual asomarse. En realidad, hace poquito una sonda japonesa, la sonda Tsuki, sí pudo ver entre las nubes, pero usando infrarrojo cercano. Logró ver los continentes. Un detalle curioso, y es que todos los accidentes geográficos en Venus tienen nombres de diosas o mujeres de la historia. Entonces está, ¿cierto? La región Febe, ¿cierto? La gran región, el continente de Ishtar, que es Venus, el continente Afrodita, ¿cierto? Todos son accidentes de diosas o de mujeres. Bueno, la Venera, años después, mientras yo estaba viendo el Chavo del 8, estábamos viendo el Chavo del 8, ¿no? ¿Usted les tocó el Chavo o no? ¿Sí les tocó el Chavo o no? Ayer me veía un documental en YouTube sobre la historia del Chavo, tremenda historia. Pero ¿sí les tocó o no les tocó? Porque si ustedes son todos generación Z. Sí la alcanzó a tocar. Pues claro, que nos llegan siempre las cosas. Pero es que Mario se formó con el Chavo. O sea, él aprendió cómo se comporta uno en sociedad con el Chavo. ¿Cómo, Mario? Mario y yo fuimos compañeros de pregrado. Oiga, ves. El Chavo, cuando estábamos viendo el Chavo, estaban estas hijueputa naves, no solamente aterrizando, sino prendiendo una cámara. Entonces hágame el hijueputa favor. Tenían paracaídas, yo no sé cómo sobrevivieron los hijueputas. No, la respuesta es muy sencilla. Si van rápido, se queman. Cuando se queman, ya está la nave en la superficie. Pero además, una compuerta que se abre y empieza a filmar. La lente de estas naves eran lentes, creo que algunas tenían lentes de diamante, para soportar la presión y la temperatura en la superficie. Ustedes me imagino conocen las únicas imágenes que tenemos de Venus, y cualquier persona que sepa de geología de esa superficie y puede decir algo sobre la petrología de la corteza. Aquí está se parecía una hornilla de esas que utilizan los restaurantes. The conditions on Venus are so intense that each spacecraft barely had enough time to take and transmit these photos before being destroyed. La que más duró como 3 horas. 3 horas a 400 grados Celsius en un horno, filmando desde un horno. They captured yellow skies, hasta el cielo se vio, vea. desolate landscapes Y aquí es donde uno dice, ¿qué dice un geólogo o una geóloga sobre esto? that may have once been like Earth before catastrophic climate change turned it into the punishingly hot, dry world it is today. Las imágenes más espectaculares son las que se hacen componiendo imágenes del planeta y nos muestran cosas como estas. Este es el paisaje completo. ¿A qué se les parece geológicamente ese paisaje? Pero como, marica, si no he hecho ninguna salidita de campo aquí, ¿no? ¿Qué lugar de la Tierra se parece a ese paisaje?
¿Cómo? ¿Dónde? Atacama, el desierto de Atacama. Checho dijo, volcánico. Parece un paisaje volcánico también. Atacama, la superficie de Atacama básicamente está hecha de rocas sedimentarias y metamórficas que se forman en la elevación de los Andes. Pero esto que hay aquí se parece mucho a los restos que hay de magma congelado alrededor de las Islas Hawaianas. Yo diría que es el paisaje más parecido de las Islas Hawaianas, solo con una diferencia, que una vez sale el magma y se cristaliza, empiezan a crecer plantas. Porque el magma está rico en minerales disponibles para la vida. Las laderas de los volcanes son de los lugares más fértiles de la Tierra. Por eso hay gente viviendo en Pasto, que yo no entiendo. La vez que yo conocí a Pasto, yo dije, ¿quién putas pensó que este era un lugar bueno para vivir? Si ahí al lado hay un volcán activo, marica. Si en Nápoles, Sicilia, son lugares donde usted debería huir. Tokio, Hawái, un paraíso terrenal. Todos porque están al lado de volcanes con minerales disponibles para las plantas. Es lo único que faltaría en Hawái, pero Hawái es este terreno. Miren las presiones. Estas naves midieron presiones de hasta 93 atmósferas, 93 bares. Densidades que pueden ser parecidas, realmente no alcanzan a ser similares a las del agua, pero son densidades en las que el movimiento se parece más bien al movimiento en una melaza. En los años 90 se envió una sonda exclusivamente a estudiar la superficie de Venus utilizando radar. Estas son las imágenes de esa sonda. No sé si alguien sabe el nombre de esa sonda. Muy importante esta sonda para nosotros en astrobiología. Se llamaba la sonda Magallanes. Y tuvo ese nombre porque fue la primera sonda en circunnavegar a Venus. ¿Cierto? La primera sonda en circunnavegar a Venus. ¿Qué nos dejó Magallanes? Correcto. La idea primero de una superficie o una geografía otra vez muy parecida a la de la Tierra. El color ahí no refleja temperatura. El color ahí refleja una elección del CMAP, de la escala de color que se eligió para representar. El color aquí realmente está representando alturas. Pero ¿qué sí se ven? Se ven estos ríos. ¿Qué son estos ríos? ¿Qué son estas cosas que hay aquí? Todas estas cosas que hay aquí, además de las propiedades de reflectividad, revelan que la superficie de Venus está hecha de rocas ígneas. Es decir, la superficie de Venus esencialmente es producto de la actividad magmática. Pero hay una evidencia fantástica que viene de otra observación, y es cuando pudimos hacer un mapa completo, detallado de Venus, lo primero que hicieron las personas que estudian los planetas fue contar el número de impactos. ¿Cuántos cráteres de impacto había? En Venus hay contados 1000 cráteres de impacto de más de 10 kilómetros. Parece un número grande, pero eso es nada comparado con los millones de impactos que hay en la Luna. Inclusive en la Tierra hay más impactos que eso. La superficie de Venus tiene menos impactos que la Tierra y tiene menos impacto obviamente que la Luna. ¿Por qué una superficie de un planeta que está cerca al Sol, una zona de tráfico bastante congestionada del sistema solar, tiene tan pocos cráteres? La respuesta está en ¿por qué hay tan pocos cráteres en Venus? Uno, la atmósfera los borra. ¿Cómo? El vulcanismo crea nuevo material y tapa los cráteres viejos. Esa es la respuesta. La atmósfera que hoy vemos en Venus solo existe la corteza que hoy vemos en Venus tiene menos de 100 millones de años. ¿Qué edad tiene la corteza de la Tierra? Yo les había dicho, los cratones, que son los bloques de corteza continental más antiguos, ¿tienen cuánto? 3.000 millones de años. Ahí fue donde descubrimos las primeras huellas de vida. 3.000 millones de años, incluso 4.000 millones de años. En cambio, en Venus, la superficie tiene 100 millones de años, como si fuera superficie oceánica. Eso indica que, ojo, todo lo que haya pasado biológico en la superficie de Venus, si pasó, ocurrió hace menos de 100 millones de años, pero marica, a esa temperatura, come mierda.
Una de las características más notables de Venus, geofísicamente hablando, y eso se midió desde que nos acercamos, es que no tiene campo magnético dipolar. El campo magnético que tiene Venus, todo se debe a la interacción del campo magnético del Sol con su atmósfera. Venus sí tiene una magnetosfera, pero tiene una magnetosfera que está pegada al planeta. Ahí se ve, miren la forma de la magnetosfera, miren el tamaño del planeta. ¿Cuál es el resultado? Casi toda la exósfera de Venus está expuesta al viento solar. Y la exposición de esa exósfera es la que produce la erosión. ¿Por qué Venus no tiene un campo magnético si tiene más o menos la misma masa que la Tierra, más o menos la misma composición que la Tierra? No hay respuestas claras sobre eso, pero una de las respuestas puede estar en la rotación. Venus tiene un periodo de rotación de 243 días, maricas. ¿Cuántos meses son eso? 6 meses. 6 no. 8 meses. 8 meses se demora Venus en dar una vuelta sobre su propio eje. Puede tener el núcleo líquido, lo tiene. Modelos nos han mostrado que el núcleo de Venus es líquido. Pero con una rotación tan bajita, ¿qué es lo que pasa? Si está líquido, si burbujea, porque tiene que burbujear. ¿Por qué? Seguramente hay un gradiente de temperatura a lo largo del núcleo. El centro está más caliente, tiene más densidad, más núcleos radiactivos, pero también debe tener más calor sensible capturado a la... Si tiene convección el núcleo, ¿por qué la baja rotación no le produce un campo magnético? Un campo magnético bipolar. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Duro. Eso es. Recuerden que la rotación tiene como papel hacer que la convección no sea un despelote. Es que la convección es un despelote. La convección solo es organizada en los libros, en los dibujos de los libros que van haciendo unas corrientes circulares. La convección es, por definición, despelote, turbulencia. Pero si hay rotación, la convección se organiza en espirales que no los tiene Venus, y por eso entonces el planeta no tiene un campo magnético. Ya estamos llegando al final. Pero hay otras razones por la no presencia de un campo magnético. Una de ellas es, obviamente no hay agua, obviamente, y por lo tanto, sabemos hoy, su corteza está en un estado de tectónica de tapa. ¿Qué significa eso? Es una litosfera gruesa, no es quebradiza, es doblable, no se parte en fragmentos, toda la tectónica es vertical, puede que del interior de Venus sí salgan materiales muy calientes, pero lo único que hacen es inflar y el resultado es, entonces, que no hay nada que entre de la superficie de Venus al interior de manto. De la atmósfera de Venus nada entra al manto, que es la razón por la que Venus tiene una atmósfera rica en CO2 y completamente monstruosa. El CO2 nunca entra al manto, entonces queda todo alrededor de Venus. El hecho de que tengamos esta situación, además, hace más débil el tectonismo, la convección. Y eso hace que la energía geotérmica producida por Venus sea mucho más pequeña. Menos convección, no hay agua y el resultado es que quedamos con un planeta completamente frito. Sin embargo, y con esto termino, los modelos han indicado que en el pasado de Venus, aquí estamos calculando hace 3.800 millones de años, las condiciones de insolación en el planeta eran suficientes para que tuviéramos un océano global en Venus. Ahora, sería muy curioso que miren cómo sería la superficie, no habrían continentes como el nuestro. Miren que el de nosotros hay unas grandes zonas oceánicas y unos grandes bloques, porque hay corteza continental y corteza sin tectónica de placas. Lo que tendríamos sería planeta archipiélago, que discutíamos en estos días, planeta archipiélago. Ahora, algunos modelos, esto lo aprendí en un paper que leímos en Ameba hace unos años. Pues de que esta noche tenemos Ameba. Vayan a Ameba. Van a ver que es divertido. Además, acuérdense que 15% está en juego si se animan a presentar un paper. Hemos aprendido que posiblemente los océanos existieron en Venus hasta hace 700 millones de años. A ver, hagamos una cuenta de qué estaba pasando en la Tierra hace 700 millones de años en términos de evolución biológica, Mauro. Hace 700 millones de años. ¿Ya habían animales? ¿No habían animales? Bueno, o no había una gran diversidad de animales todavía.
Ya las plantas habían llegado a los continentes. Esponjas en los océanos, también en los océanos. Correcto. No, las plantas no habían llegado a la superficie. O sea, los continentes estaban pelados. Microalgas en la superficie. O sea, Venus estaba terminando el periodo de tener océanos. No sabemos si se desarrolló una biota global en el planeta, posiblemente. Si sumimos una evolución parecida a la Tierra, tal vez habían también animales básicos en Venus. ¿Qué pasó? Pasó que por la iluminación del Sol, Venus entró en un proceso de calentamiento sin retorno, lo que llaman un runaway greenhouse, que primero él tenía la regulación del ciclo de carbonato silicato. Atención, hace 800 millones de años llovía en Venus, llovía, caían aguaceros, todo era igual, carbonatos silicatos. Un poquito de input extra de la luz del Sol hizo que el agua empezara a evaporarse. Y al evaporarse, el agua es el gas de invernadero más poderoso. La temperatura subió, más evaporación, más subió. Pero aquí viene la parte delicadísima que le pasó a Venus. Al llenarse de agua la atmósfera, el perfil de temperatura cambió. La temperatura quedó como la vemos ahí, no estratosfera, y el agua que se evaporaba en los océanos subió hasta la alta atmósfera. La radiación ultravioleta rompió las moléculas de agua, produjo oxígeno y hidrógeno, Y el hidrógeno, ya lo vimos, escapa por velocidad. Así que durante posiblemente unos miles de años, cientos de miles de años, toda el agua que tenía Venus escapó por efecto de escape de Gibbs y dejó a la atmósfera rica en oxígeno, que hoy creemos, ese oxígeno que se liberó con la ruptura del agua, oxidó el aire. En particular hay una gran cantidad de ácido sulfúrico por ese oxígeno, pero hay otra, oxidó la corteza. Si van a ir a Venus el día de mañana, por favor, no se les olvide llevar un detector de óxidos. Se cree que la corteza de Venus es, kilómetros de óxido, oxidada debido a la pérdida, no sé. La pérdida del hidrógeno hizo que el agua desapareciera completamente del planeta y hasta ahí llegó la historia ideológica. Pero, como dice por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la pregunta es, si en ese proceso sobrevivieron algunos gusanos, sobrevivieron algunos animales. La tesis hoy, o la hipótesis hoy, es que es posible que se haya formado en las atmósferas de Venus, en la atmósfera de Venus, una actividad biológica que podría haber hecho que microorganismos sobrevivieran a la fecha. Pero ahí lo voy a dejar, le voy a dejar el chicharrón a Mario para que nos hable sobre las biosferas microbianas de Venus. Capítulo 8, Marte. Leído para el jueves, listo. Nos vemos el jueves, muchachas. Las quiero mucho, nunca cambien. Checho, no tengo que hacer nada aquí. El navegador.